Félix, ¿ahí me escuchas? Perfecto. Continuamos entonces. Listo, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Ya podemos iniciar? Listo, gracias. Sí, bueno, entonces, primero, hola a todos. Soy Carolina Gallego, Country Manager de Datanet Latinoamérica. Entonces, les doy la bienvenida a esta primera conferencia, a la primera conferencia de la jornada, que es Sustentabilidad y Resiliencia en Data Centers, donde Félix Taborda, líder Data Center Rack Latinoamérica, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de TI y de energía en Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe, nos hablará sobre las diferentes formas de incrementar el nivel de resiliencia en data centers y también sobre la sustentabilidad y el compromiso de Schneider Electric con el medio ambiente. Entonces, Félix, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, primero que todo, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ante todo, espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Pues como comentó Carolina en este conversatorio, le vamos a comentar sobre la resiliencia y la redundancia en data centers y adicionalmente tocaremos el tema de la sustentabilidad, del cual hoy en día tanta gente está hablando. Así que sigamos. Listo. Bueno, antes entonces de darte paso, Félix, les recuerdo a todos los participantes que pueden compartir sus comentarios y preguntas y hasta datos de contacto. ¿Cómo lo pueden hacer? Al lado derecho de sus pantallas, en la opción Discuss, pueden compartirlo y al final de la sesión vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas. También en medio de la conferencia, Félix nos va, digamos, a hacer algunas preguntas y van a poder responderlas en la opción Polls para que podamos compartir entonces sus respuestas. Entonces, Félix, adelante. Vale, Carolina, gracias. Bueno, para la agenda de hoy tenemos lo siguiente, pues, la definición de resiliencia y redundancia. También hablaremos de las diferencias entre la resiliencia y la redundancia. Tocaremos algunos ejemplos entre ellos. Veremos también la sustentabilidad y definición en data centers, algunos hechos y realidades que impactan la sustentabilidad. También veremos cómo contribuir para generar un mayor nivel de sustentabilidad. Y finalmente cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Como lo había comentado Carolina, a lo largo del conversatorio, pues estaré lanzando 3 sesiones de poll con respuestas tipo verdadero y falso, muy sencilla, para pues ver cómo va avanzando el tema del conversatorio. Así que sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, para despertarnos un poco y calentar motores, comencemos con nuestra primera poll de preguntas. ¿Te parece, Carolina? Entonces, ¿cuál de los siguientes Sí, términos dale. es más conocido por ustedes? ¿La resiliencia, opción A, la redundancia, opción B, o la sustentabilidad, opción C? La segunda pregunta es, ¿la sustentabilidad en data center para usted significa, la opción A, la capacidad de perdurar a lo largo del tiempo, opción B, ayudar a reducir el impacto en la huella de CO2, la opción C, reduce el desperdicio energético, o la opción D, todas las anteriores? Así que bueno, vamos a darle un minutito a la audiencia para que vaya colocando sus respuestas. Claro, no sé si la audiencia entendió cómo someter las respuestas. No veo que están sometiendo respuestas. Si les confirmo nuevamente en la opción, en la parte derecha de sus pantallas, la opción Polls, ahí van a ver las tres primeras preguntas, simplemente seleccionan la respuesta y dan la opción Submit Your Vote. Y nosotros vamos a, en unos segunditos, a leer sus respuestas.
Bueno, al parecer tenemos una audiencia que después de una ardua semana de trabajo, pues está un poco demorada. Igual podemos darles unos segunditos más y te empiezo a Vale, compartir como los resultados. muy bien. Para aquellos que apenas están conectando, estamos en una sesión de preguntas. En la parte derecha de sus pantallas, opción polls, pueden a las tres primeras preguntas dar respuesta, por favor. Bueno, como el tiempo apremia, Carolina, sigamos adelante y Listo. demos la oportunidad a la audiencia para los siguientes polls que tenemos, ¿vale? Sí, en la parte de abajo ya Listo, aparecen los resultados. claro que sí. Bueno, Te comparto entonces, Félix, los resultados. sí, por favor. Bueno, de la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes términos es más conocido? El 27% conoce más la palabra sustentabilidad y el 20% resiliencia. O De sea la que, siguiente pregunta, sí, o sea que nadie conoce la palabra redundancia. espérame, yo te confirmo. Bueno, redundancia, sí, ya te confirmo. 27%, perdón, sí, redundancia 27%. No, te estaba leyendo mal, te confirmo nuevamente. Redundancia 53%, sustentabilidad 27% y resiliencia 20%. Perdón ahí. Vale, Listo. La excelente, próxima excelente. pregunta es, la sustentabilidad en data centers es el 69% dice todas las anteriores, el 15% reduce la huella de CO2, el 8% reduce el desperdicio energético y el 8% la capacidad de perdurar en el tiempo. Vale. Bueno, a modo de comentario, pues todas las respuestas, digamos, son correctas. Por eso está la opción también todas las anteriores. Así que, bueno, felicidades al que tomó la respuesta D, todas las anteriores. Bueno, Listo. Y la sigamos última, entonces. ¿te la Perdona. comparto o seguimos? Eran dos preguntas solamente en esta etapa. Ah, No listo. sé si. ¿Sí? Vale. Bueno, la Bueno, tercera sí la respondieron, pero entonces seguimos ahorita. Dale. sí, seguimos adelante. Vale. Bueno, entonces, déjame poner esto otra vez. Ok. Comencemos por definir la resiliencia. Pues, y la resiliencia no es nada más que se refiere a la habilidad de recuperarse o volver a un estado de operación normal luego de una falla cualquiera al sistema o interrupción a su operación normal. La resiliencia puede tener requerimientos diferentes, especialmente si hablamos de sistemas escalables, y algunos de estos pueden ser el pronóstico de fallas potenciales, el aislamiento de componentes impactados, la protección contra fallas potenciales, la recuperación de un estado de falla y finalmente la capacidad de restauración óptima del sistema. Si seguimos con la definición de redundancia, la redundancia en un data center se refiere al nivel o capacidad de respaldo en equipamiento que posee un data center a fin de tomar la carga total ante una falla en el sistema primario. Con estas definiciones queda claro que la resiliencia y la redundancia no se intercambian, pero sí se complementan entre ellas. La redundancia es necesaria para mejorar el nivel de resiliencia, mientras la resiliencia en los componentes de un sistema específico aseguran que los componentes redundantes del sistema logren el restablecimiento a un estado operativo luego de una falla. Si nos preguntamos cuál es la principal diferencia entre la resiliencia y la redundancia, pues
El principal diferenciador entre la resiliencia y la redundancia es que la resiliencia es variable, mientras que la redundancia se mantiene fija. En la medida que conozcamos el nivel de vulnerabilidad a falla en el sistema, esto nos ayudará a determinar el nivel de resiliencia en el sitio. Entender que la resiliencia es variable no es una tarea sencilla, pues utilicemos una analogía del vehículo. Pues al final de todo, un vehículo es muy parecido a un data center, el cual requiere mantenimiento para así evitar accidentes a mitad de camino. Imaginémonos por un momento que el carro está andando en 4 llantas en malas condiciones y sin un repuesto. Al darnos cuenta de esta situación, sabemos que no estamos manejando el vehículo de la forma más segura. Conociendo que tenemos ya un punto de falla, podemos pronosticar una potencial falla, lo cual se traduce que hemos estado operando el vehículo con un nivel de resiliencia más bajo de lo requerido. Entonces deberíamos tomar una acción correctiva. Esta acción correctiva puede ser cualquiera, que nos lleve a corregir nuestro punto de falla o llevar la resiliencia a niveles más elevados aceptables por el conductor del vehículo. Pues, ahora, ¿cómo pudiéramos mejorar el nivel de resiliencia más aún? Tal y como existen operarios en data centers y que realizan inspecciones rutinarias, el conductor pudo haber realizado una inspección de las llantas antes de emprender su viaje. Al igual que el operario de un data center monitorea el dashboard generado por el DCIM o DCIM, el conductor del vehículo pudo haber monitoreado en su tablero la presión de las llantas. Ahora, si vemos los diferentes sistemas que componen un data center y que deben ser redundantes, tenemos que una falla en la fuente principal de alimentación es la causa más común atribuible a la falla de los sistemas informáticos o servidores de IT, de forma que una fuente apropiada redundante es absolutamente esencial en cualquier data center. Si nos enfocamos en el sistema de enfriamiento, indistintamente del tipo de tecnología de enfriamiento instalado en el data center, bien sea expansión directa, torres de enfriamiento o sistema de chiller, su nivel de redundancia podrá ser expresado en N, lo cual nos da una idea de cuán resiliente es el sistema de enfriamiento. Si vemos la conectividad en un data center, pues un data center debe contar con múltiples líneas de conexión al Internet, así logrando una redundancia mayor a N. Para realmente lograr un buen nivel de redundancia, estas líneas deberán ser geográficamente diferentes de forma de que si alguna de ellas se daña, las otras no se verán afectadas. La redundancia de energía tiene dos elementos claves en sí: la UPS o sistema de energía interrumpida para mantener los servidores activos cuando la fuente principal falla, y los generadores para suministrar energía de forma indefinida hasta que la fuente principal se restablezca. Al igual que el nivel de redundancia N, es importante conocer por cuánto tiempo la UPS es capaz de mantener alimentados o energizados los servidores y cuánto combustible para generadores se mantiene en el data center. Finalmente, debemos ponderar la resiliencia como un todo en un data center. El mayor contribuyente de la resiliencia es la redundancia, pero tengamos muy presente que la redundancia es solo un área o sistema, no garantizará la resiliencia absoluta. Por ejemplo, el respaldo en generadores no protegerá a los servidores de un tripping térmico ante una falla en el sistema de enfriamiento. Ya que hemos cubierto las definiciones de resiliencia y redundancia y hablamos de sus diferencias, vayamos a nuestro segundo poll de preguntas. ¿Les parece? Entonces, la primera pregunta la tenemos en el poll. Carol, ¿tú me vas ayudando mientras las voy leyendo, por favor? Claro La que sí. resiliencia, la resiliencia es un complemento de la redundancia. Tenemos dos opciones. La siguiente pregunta es: a mayor capacidad de redundancia, mayor nivel de resiliencia. Nuevamente dos opciones de respuesta. Y finalmente, el DSIM es una herramienta que reduce nuestro nivel de resiliencia, y ahí contamos con dos respuestas también, dos opciones de respuesta. Entonces, vamos a darle un tiempo a nuestra audiencia para que someta sus respuestas, ¿vale?
Félix, te ¿Me voy comenta compartiendo cómo las vamos, Caro? respuestas. Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, en la primera pregunta, la resiliencia es un complemento de la redundancia. El 69% es verdadero y el 31% dice que falso. Vale, Y gracias. a mayor capacidad de redundancia, mayor es el nivel de resiliencia, 81% verdadero, 19% falso. Vale, perfecto. ¿Y la última? Dame acá un segundo, por favor. Es el DCIM. Es una Sí, herramienta que reduce la resiliencia, el 60% falso, 40% verdadero. excelente. Bueno, veo que la audiencia pues ha respondido de forma muy asertiva. De igual forma, pues hacemos un barrido rápidamente. En la primera respuesta la opción era verdadera. Recuerden cuando dijimos que la resiliencia y la redundancia no se intercambian, pero sí se complementan. En la respuesta número 2, pues la opción era la verdadera. Dice, con la definición dijimos que la redundancia es necesaria para mejorar la resiliencia. Y por último, eh, con el ejemplo del automóvil, vimos que el hecho de contar con un dashboard, en este caso era el ejemplo con el DCIM, este nos ayudaría a incrementar el nivel de resiliencia, ¿verdad? Así que bueno, felicidades a la audiencia que ha respondido de manera muy asertiva. Bueno, ahora pasando al tema de la sustentabilidad y comenzamos con su definición. Pues según Wikipedia, sustentabilidad es la habilidad de existir constantemente en el tiempo. En nuestros tiempos, el siglo XXI, no es más que la capacidad de coexistir entre la biosfera de la Tierra y la civilización humana. Existen cuatro áreas principales de desarrollo en la sustentabilidad: el humano, el social, el económico y el ambiental. Para propósito de esta presentación, en Data Center nos enfocaremos en los dos últimos, el económico y el ambiental. Antes de entrar en más detalles, veamos algunos hechos y realidades que están impactando la sustentabilidad. Solo un pequeño grupo de los data centers más grandes del mundo consumen la energía equivalente de 80.000 viviendas. Tan solo hace 10 años atrás, el consumo de energía en data centers en los Estados Unidos totalizaba 30 teravatios hora, mientras que a nivel mundial esto era aproximadamente 70 terawatts hora. 7 años más tarde, el consumo de energía de data center tan solo en los Estados Unidos ya había alcanzado el nivel de consumo global. Recientes estudios pronostican que para el año 2025 la industria de telco podrá consumir el 20% de energía global, generando 14% de las emisiones al 2040. Cerca del 40% de la energía consumida en un data center es destinada a los sistemas de enfriamiento. El sector de Information, Communication and Technology, ICT por sus siglas, es el único que pronostica doblar su consumo energético durante los próximos 10 años, mientras el resto espera reducirlo a la mitad. Entonces, con esto, ¿cómo podemos contribuir a generar o mejorar la sustentabilidad en los data centers? Pues existen diversas maneras o formas de implementar medidas que conlleven a lograr la sustentabilidad en un data center. Si queremos que un data center sea sustentable, entonces debemos enfocarnos donde todo comienza, es decir, en la etapa de diseño conceptual. Es aquí el momento preciso donde debemos decidir qué valores de sustentabilidad tendrá el data center que lo haga sustentable, tanto en el uso de sus recursos como manejo de ellos. Si nombramos otra de las iniciativas, podemos decir que la energía kilovatio hora consumido deberá ser proveniente de fuentes renovables, limpias y con un mínimo o cero huella de carbono. Su ubicación geográfica deberá ser la más adecuada a fin de aprovechar al máximo el medio ambiente. Y finalmente, sin limitarse, las estrategias de operación y manejo de la energía. Otras buenas prácticas
a considerar pueden ser el reuso o reciclaje, como adoptar el uso del calor producido por los servidores de IT, que se traduce al desperdicio que produce un data center. Estos solo son las más comunes, pero lamentablemente las menos utilizadas, bien sea por los bajos costos de energía disponibles en algunos de nuestros países o la complejidad y o alto costo inicial de reciclar el desperdicio energético. ¿Cómo diseñamos un data center sustentable? Pues con el fin de adoptar iniciativas sustentables, los dueños de data center comienzan a ver que las topologías redundantes y sobrediseños no agregan o incrementan su confiabilidad y por el contrario, crean una brecha entre la capacidad diseñada y la carga real. A diferencia de las topologías 2N, ya se ven más topologías tipo tribus, permitiendo obtener una utilización del sistema mayor al 50%. Mientras una topología 2N, en el mejor escenario, no alcanza a utilizar el 50% de su capacidad. Una topología 2N cuenta con una capacidad igual a la carga diseñada que está en stand-by o sin uso, lo cual se traduce a un desperdicio de energía que no está siendo aprovechado a un máximo. Ahora, si nos enfocamos en la parte de diseño, entonces debemos asegurar que el diseño esté alineado 100% con los valores de sustentabilidad de un cliente, que serán igual de importantes, perdón, que serán igual de importantes como la densidad por rack, tecnología de enfriamiento o manejo de la energía. Todo esto sin dejar a un lado la modularidad o escalabilidad. Indistintamente que los equipos puedan operar a baja carga con eficiencias aceptables, sabemos que estos entregarán su mayor desempeño o eficiencia una vez estén operando cerca de su máxima capacidad. Ahora que conocemos la definición de sustentabilidad en data centers y vimos algunos de sus ejemplos, vayamos a nuestro tercer y último poll. Carolina, ¿te parece? Sí, claro. Vale, entonces la primera pregunta, ¿las topologías redundantes hacen más sustentable a un data center? Tenemos dos opciones, A y B. En un data center, el sistema que menos energía consume es el de enfriamiento. Nuevamente tenemos dos opciones. Y por último, los valores de sustentabilidad se pueden incorporar en cualquier momento. Pues tenemos dos opciones. Nuevamente vamos a darle un minutito a la audiencia para que someta sus respuestas, ¿vale? ¿Me comentas cómo van las respuestas, Carolina, por favor? Claro que sí, Félix. En la primera, las topologías redundantes hacen más sustentable a un data center, 56% falso y 44% verdadero. Muy bien, excelente. La siguiente La pregunta. siguiente pregunta. En un data center, el sistema que consume menos energía es el de enfriamiento, 77% falso y 23% verdadero. Excelente. Y la última, los valores de sustentabilidad se pueden incorporar en cualquier momento, 50% falso y 50% verdadero. Muy bien. Bueno, esa última pregunta era la más interesante de todas, porque cualquiera de las dos respuestas hubiera sido correcta, ¿no?
Sin embargo, para efectos o lo que hemos venido hablando en la presentación, habíamos dicho que lo ideal era implementar los valores de sustentabilidad en una etapa temprana o etapa de diseño. En la primera pregunta, hablando de que las topologías redundantes hacen más sustentable el data center, pues habíamos hablado que la sustentabilidad y cómo implementarla, el uso de topologías redundantes cada vez está siendo menos usada debido al desperdicio energético y a los bajos niveles de eficiencia. Y pues en la segunda pregunta, donde hablábamos de el sistema de enfriamiento era el que menos energía consume, pues la respuesta fue correcta por la audiencia. Efectivamente comentamos que el consumo del 40% en un data center está destinado a los sistemas de enfriamiento. Así que bueno, felicidades a la audiencia que logró someter sus respuestas correctas. Y bueno, con esto finalizamos el conversatorio y pasaremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas, Carolina. ¿Vale? Bueno, Félix, dame acá un segundo. Bueno, digamos que la pregunta que hacen hasta el momento es que si esta presentación la vamos a compartir. Efectivamente, nosotros en los próximos días, a quienes se registraron, les vamos a compartir las memorias de todas las conferencias. Y los invitamos para que compartan las preguntas que tengan para Félix respecto a la presentación. Pues mientras que alguno de la audiencia se decide, pues como una reflexión final, les podría dejar, recordemos Bueno, que la Félix, parece que sustentabilidad, no hay pues como inquietudes en cuanto a la conferencia. No sé si de pronto quieras ampliar o mencionar algo más respecto a las preguntas eh, y digamos a estas personas que no respondieron de manera acertada, que quieras de pronto complementar. Bueno, hay una pregunta, igual entonces mientras respondemos esta pregunta, ya después me confirma si lo puedes complementar. ¿Cómo incorporar principios de sostenibilidad al centro de datos? Es la pregunta que nos hace Hugo muy buena Santillán. pregunta, Hugo. Pues Hugo, como comentábamos, el momento ideal para poder eh, incluir o integrar la sustentabilidad en un data center es en la etapa temprana de diseño. Sin embargo, sabemos que ya hay una cantidad de data centers construidos. Entonces, tenemos, digamos, varias opciones. Una de ellas pudiera ser la revisión de la filosofía de operación de cómo tenemos operando el data center, ¿verdad? Generalmente cuando hacemos un diseño de la capacidad del data center, los operarios temen llevar el data center a una carga máxima, ¿verdad? Si, por ejemplo, fue diseñado para una carga de 100 kilovatios, el operador, cuando ya está en un 75-80%, empieza a sentirse temeroso, piensa que su data center pueda fallar. Eso crea o hace que el data center sea menos sustentable porque estamos con una capacidad instalada la cual no estamos utilizando o nunca vamos a utilizar. Otro aspecto también puede ser el cálculo en el runtime de las baterías, ¿verdad? Sabemos hoy en día que pues, es poco probable que tengamos un downtime de más allá de 5, 6 o 10 minutos sin que nuestro sistema de generadores entre para respaldar la carga, ¿no? Pero seguimos viendo como una práctica antigua en la industria, sobre todo en la telco, que quieren tener runtimes extendidos de 1 o 2 horas, ¿no? Eso va completamente en contra de los principios de sustentabilidad, pues en los data centers. No sé, Hugo, si he respondido tu pregunta. Sí, confirma Félix que sí, lo respondiste. Hay otra pregunta
Entonces, dice lo siguiente, un data center N4 actual adolece de un exceso de redundancia, pero un alto índice de disponibilidad. ¿Cómo podría aplicarse la sustentabilidad de un DC nivel 4 ya implementado? ¿Me confirma si te repito la pregunta? Bueno, si entiendo la pregunta, cuando hablamos de un nivel 4, voy a entender que es un tier 4. Efectivamente, adolece de un nivel de sustentabilidad. Lo primero que habría que hacer es evaluar realmente cuál es la topología que están usando. Generalmente venimos viendo en nuestra región topologías puramente 2N redundantes, lo cual es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Para lograr ese nivel de sustentabilidad. Como bien sabemos, pues las tecnologías 2N redundantes tienen una capacidad en stand-by que no está siendo utilizada y eso pues lo hace que no sea sustentable. Obviamente ya en sistemas nivel 4, tier 4, es un poco más complejo ver cómo, digamos, implementar la sustentabilidad por su alto nivel de disponibilidad que requieren este tipo de data centers. No sé si quedó respondida la pregunta. Pues ahí veo unas manitos que van. ¡Yeah! Muchas gracias. Esperemos que Manuel nos confirme si, sí, efectivamente, quedó claro. Vale. Bueno, en ese momento, Félix, no hay más preguntas. De igual manera, entonces, agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos que el contenido de la conferencia haya sido de mucho valor, porque para nosotros pues sí lo fue. Y adicional, entonces le hago la invitación a todos los que están conectados y si quedan preguntas respecto a la presentación de Félix, pueden visitarlo en el Lounge VIP en la opción, al lado, perdón, izquierdo de sus pantallas, en la opción plano, van a encontrar los Lounge VIP de los conferencistas para ampliar la información. Adicional también la opción Expo para que puedan visitar los stands de los patrocinadores. Hay otra pregunta, Félix, que es si, bueno, ahí me confirmas que es un T4, cuenta con tan solo un utility, se puede considerar que tiene una menor resiliencia. ¿Me confirmas si Es entendiste la correcto. pregunta? Sí. Es correcto porque, pues, si tiene un solo utility, aguas arriba tenemos un solo o sea, un punto de falla. No contamos con una redundancia a nivel de fuente primaria de energía. Ismael, ¿nos confirmas si es clara la respuesta o si tienes o si te quedan dudas, por favor? Bueno, nos confirma que es claro. Bueno, entonces, listo. ¿Quieres de pronto, Félix, que esperemos si tienen alguna otra inquietud o, bueno, como les estaba comentando, pues la invitación es que visiten el Lounge VIP para ampliar la información con Félix o en los stands. Los invitamos a la próxima conferencia, también para seguir conectados, la conferencia de retos del Centro de Datos post pandemia. Y bueno, Félix, te agradecemos nuevamente por el espacio. No sé si quieras terminar con algo más. No, Carolina, pues muchas gracias a ti y a toda la audiencia que el día de hoy se ha hecho presente por todas sus preguntas. Y bueno, ha sido una sesión bien interesante. Creo que me ha dado también un feeling las respuestas del poll para ver cómo piensa un poco más la comunidad nuestra latinoamericana. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Listo. Gracias a todos y por favor sigan conectados para la próxima sesión.